Bienvenidos a Los Pasos del Mesías, este espacio, este breve tiempo en el que comentamos y hablamos de forma amistosa de la historia que no deja indiferente a nadie, la historia de Jesús, el Hijo de Dios. Este episodio lleva el título de El Mesías, es el clímax, el cumplimiento, el final de la historia, que es el comienzo también de la historia real de la vida de Jesús, donde se cumple todo el propósito en la muerte y la resurrección. Una parte sin otra no tiene sentido. Hoy me acompañan Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pris. Hola, ¿qué tal? Joaquín, bienvenidos. Suelto la pelota, una cosa sin la otra, la muerte sin la resurrección, dos caras de la misma moneda. Qué obra perfecta, ¿no? Yo creo que es importante, como dices, hablar de las dos cosas, ¿no? Porque a veces también por la cultura en la que hemos crecido, a veces se ha hecho más hincapié en la muerte, el sufrimiento, pero la resurrección es lo más importante, ¿no? Y sin ello pues no tendría sentido nada de lo que Jesús hizo, ¿no? Y ese sufrimiento hubiera sido en vano, ¿no? Entonces yo creo que es importante no quedarse ahí en la muerte, sino continuar con la historia, ¿no? Y ver cómo Dios cumple su propósito y Dios cumple lo que promete, ¿no? Que es ese Mesías que viene a salvarnos y a morir por cada uno de nosotros. La cruz que simboliza a los cristianos, en algunas sectas cristianas, digamos, todavía está el Jesús crucificado, ¿no? Sí. Yo creo que ya no está ahí, ¿no? Ni siquiera está en la tumba, ¿no? Efectivamente, claro. Como dice el apóstol Pablo, ya en los primeros momentos de la Iglesia, de la expansión de la Iglesia, había algunos que negaban la resurrección. Él les tiene que decir, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Claro. Efectivamente, la resurrección de Cristo es la victoria, la muerte convertida en victoria, sin ninguna duda. Durante un tiempo hubo una derrota aparente. Sí. Satanás se frotaba las manos. Sí. Había vencido al Hijo de Dios, nada más y nada menos que a la salvación del mundo, ¿no? Qué momento de satisfacción para Satanás, ¿no? Qué celebración tendrían que estar teniendo en ese instante, ¿no? Claro, a veces hay muchos, lamentablemente, que creen que Satanás, Dios le reprenda, pues que es un Dios, ¿no? Y caen en el error de pensar que él conocía el final de la historia. No. La resurrección de Cristo fue una inmensa sorpresa para el propio Satanás. Él pensaba que su victoria era total y definitiva. Después de la muerte, ¿qué más podía hacer? Y sin embargo, el Señor venció a la muerte, que en las Escrituras, en la Biblia, se nos presenta como el último enemigo. La muerte. La muerte. El horizonte. Ese momento en el que nadie vuelve atrás por sí mismo, solo Jesús, porque Él resucitó a otros. Sí. Pero ¿quién se puede resucitar a sí mismo, verdad? Claro. ¿Quién puede vencer por sí mismo la muerte, no? Claro. Sí, Él venció la muerte temporal de algunas personas que después tendrían que morir, porque está establecido así, ¿verdad? Que el hombre, el ser humano, muera una vez, después el juicio. Pero la resurrección de Cristo, claro, es el acontecimiento más grandioso que ha ocurrido en este universo. Así es, una hecatombe en todas las esferas celestes, en lo físico, en lo espiritual sobre todo, ¿verdad? Al punto de que hubo un terremoto, se rasgó el templo, por la mitad del velo del templo, un eclipse, entendemos que hubo un eclipse, gran penumbra, gran oscuridad. Hemos visto en el vídeo, ¿no?, que el soldado romano, fíjate, un gentil, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Alguien tenía que decirlo, ¿no? Y fue, curiosamente, un extranjero, como la narración de Buen Samaritano, ¿no?, que es un extranjero el que, al final, es una lección, ¿no? Claro. A su pueblo, ¿no? Efectivamente. A veces, Jesús mismo dijo, nadie es profeta sino en su propia tierra, ¿no? O sea, Claro, es que a veces olvidamos que Jesús viene como Mesías sufriente, vendrá como Mesías triunfante al final de los tiempos, pero solo hay un pueblo en la tierra al que se le había prometido un Mesías, y es el pueblo de Israel. Pero Jesús es también el deseado de todas las naciones. Por lo tanto, claro, hay una hecatombe en el momento en que Jesús expira, exhala su último suspiro,
Y hay toda una manifestación en la tierra y en el cosmos en esos momentos, porque la muerte del Señor, como tú me lo has dicho, claro, representa la gran victoria aparente, temporal, del maligno. Pero sin embargo, ahí está, claro, el unigénito Hijo de Dios, que muere verdaderamente, no aparenta morir, sino que muere realmente, pero desde la muerte, desde dentro de la muerte, en el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, vuelve a la vida, como dice la Escritura, para ya nunca más morir. Pablo habla de la muerte de Jesús, como hemos hablado aquí en el anterior episodio, que Él se convierte en pecado, pero Él dice que nosotros, como nacidos de nuevo, tenemos que ir juntamente con Él, ¿no? En la muerte y en la resurrección. Claro. O sea, tenemos que pasar ese proceso, claro. Lo simbolizamos en el bautismo, ¿no? De aguas, claro. y realmente el Hijo de Dios tiene que morir al pecado para ser una nueva criatura, ¿no? Eso es lo que se puede llamar vulgarmente la conversión, ¿no? No nos convertimos en nada, sino que somos transformados realmente en hijos de Dios, ¿no? No vale el convencimiento, sino la verdadera conversión, ¿no? ¿Cómo lo ves, Alex? Sí, yo creo que el ser transformado, creo que lo mencionamos en alguno de los vídeos anteriores, es realmente algo que nace, empieza adentro. O sea, no puedo, como mencionaste, que le decía a algunos, ustedes son sepulcros blanqueados, nada más por fuera, pero creo que cuando uno dice, o sea, quiero entregar mi vida a Jesús y toma el paso, se bautiza y toma la decisión y dice, yo voy a seguir a Jesús. O sea, tiene que haber una transformación desde dentro hacia afuera, y yo tengo que morir a mi vieja manera de pensar, a mi vieja manera de vivir, a mis costumbres, a la misma cultura, que fue una de las cosas con las que chocaba Jesús para muchos, porque establecían la cultura antes de que el reino, y establecían sus formas antes de que lo que Jesús quería traer. Entonces creo que eso sucede en cada persona que se encuentra con Jesús, y Priscila lo mencionaba muchas veces. Conocer y experimentar a Jesús te lleva sí o sí a cargar tu propia cruz, a morir y a pasar tu proceso también como el que lo pasó Jesús literal. El nuestro no es literal, gracias a Jesús, pero sí que internamente, espiritualmente pasamos esas etapas de muerte a ciertas áreas de nuestras vidas para poder vivir la vida, que lo mencionaba Joaquín, la vida en abundancia que Él nos vino a dar. La verdadera vida, ¿no? Ajá. Claro, el resto es un espejismo, ¿no? Esa es la dimensión, digamos, más profunda de lo que entendemos por la salvación. Porque hablar de la salvación puede hacernos pensar erróneamente que es escapar de un peligro. Bueno, evidentemente sí, escapar del peligro del justo juicio de Dios, que vendrá sobre la tierra. Pero Jesús ha dicho, yo he venido para daros vida, y vida en abundancia. Es decir, vida eterna. Es la vida de Dios. Es lo que el Señor ha venido a darnos, que tiene una profundidad todavía mayor que la palabra salvación, que es más fácil de ser malentendida. Claro, el encuentro con el Señor, la Biblia lo presenta como un nuevo nacimiento. Arrepentirse significa darse la vuelta. Convertirse es darse la vuelta. Es dejar atrás una vieja manera de vivir y empezar a vivir una vida nueva con la mirada puesta en Cristo, ¿verdad? Eso es nacer de lo alto, nacer del Espíritu Santo, nacer de simiente incorruptible. Hay varias expresiones en la Biblia para mostrarnos lo que significa ese encuentro con Jesucristo resucitado por la bendita persona del Espíritu Santo. Así es. Vemos en el momento de la soledad, imagino, ¿no?, lo solo que se sintió Jesús, ¿no?, ahí arriba, cargando con ese peso sobre él. Sus discípulos habían abandonado, quedaban apenas unas pocas caras conocidas delante de él, en ese sufrimiento, pero sobre todo el momento clave, ¿no?, en el que dice, Señor, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Sentirse abandonado, lo comentabas en el programa anterior, porque él se convierte en el pecado. No habiendo pecado, él se convierte en pecado. Por lo tanto, el Señor tiene que dejar, ¿no?, que el pecado, como se dice al principio, la causa del pecado es la muerte, ¿no? Entonces tiene que cumplir con esa ley universal que Dios había establecido desde el principio de los tiempos, ¿no? Es que hay una experiencia de Jesús que Jesús no conocía. En todas las demás cosas nació como hemos nacido cada uno de nosotros.
del vientre de su madre. Y vivió todas las experiencias propias de la vida humana. Pero hay algo que Jesús no conocía, y era la separación del Padre. Eso no lo conocía, por cuanto Jesús nunca cometió pecado. Y el pecado nos separa de Dios, nos distancia de Dios. Y eso él no lo había experimentado nunca, lo experimenta en la cruz. Es en el momento en que él siente la consecuencia del pecado y siente que se produce un distanciamiento, una separación respecto del Padre. Y eso, claro, es indescriptible, absolutamente indescriptible, y no podemos nosotros ni imaginar lo que aconteció en el corazón de Jesús de Nazaret en ese momento. Pablo dice, por cuanto el pecado vino por un hombre, ¿no? El primer Adán, la salvación viene por otro hombre, que es el verdadero Adán, ¿no? Que es Jesús, el segundo Adán. El ritual de la ley judía, de la ley de Moisés, más que la ley judía, la ley de Moisés, con sacrificios constantes que pedían prórrogas, ¿no? Hasta la venida del verdadero Cordero, ¿no? Compara a Jesús. Por lo tanto, solamente porque la ley establece, ¿no?, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, Jesús es el cumplimiento profético de la ley de Moisés desde el comienzo, desde que el Señor sacrifica un cordero para cubrir los pecados de Adán y Eva, ¿no? Sí. Entonces, por eso es tan importante el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Y Jesús redime todos los pecados con su sangre. Por eso es tan valiosa la sangre de Jesús, ¿no? Es importante recordar que el verbo redimir significa pagar la deuda de otro. Él paga nuestra deuda, la deuda que tenemos ante Dios, la deuda que es nuestro pecado, nuestra desobediencia de los mandamientos de Dios, la soberbia del hombre, el distanciamiento de la palabra del Señor. Y Él paga, Él redime, Él es el Redentor. Así es. A veces pareciera que el Evangelio es complicado, ¿verdad, Joaquín? Pareciera que el lenguaje religioso nos aleja de la realidad de las personas. No. Y el mensaje es bastante simple, ¿no? Yo creo que hay una deuda que alguien tiene que pagar, lo has traducido perfectamente, y alguien la paga por nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Así es. Y eso está establecido desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, qué bueno es ver a Jesús anunciado en Adán y Eva. Desde Adán y Eva, ver el Evangelio en las buenas nuevas de salvación, ¿no?, vista desde el origen de la vida, ¿no? Y bueno, aunque ellos lo veían como una sombra, tú has dicho aquí, como algo que iba a venir, nosotros vemos como algo que ya ha venido, ¿no? Y nos encontramos, ¿no?, el punto de encuentro de la historia. Por eso es, como has dicho, es el momento más importante de la historia de la creación, ¿no? Ni siquiera de la humanidad, de la creación. Sin duda alguna, claro. El apóstol Pablo, cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, ahí está la reconciliación del hombre como persona, del hombre en el plano personal, mejor que individual, personal, pero también la reconciliación de los pueblos, la reconciliación de las naciones. Toda reconciliación es efectiva en la persona y en la obra de Jesucristo. El mundo que le da la espalda al Señor y piensa que hay otras posibilidades de reconciliación y de paz, está equivocado. Y la historia lo demuestra, aún en nuestros días. La reconciliación universal está en la persona y en la obra de Jesús de Nazaret. Qué momento, ¿no? Qué cara se le tenía que quedar a Satanás, ¿no?, cuando Jesús resucita, ¿no? Pasan 3 días, él cumple su ministerio, él va a buscar a los suyos ahí abajo y prepara el camino, como decíamos en el programa anterior, prepara moradas, y resucita glorificado. De hecho, les dice, no me toquéis porque todavía tengo que ir al Padre, ¿verdad? Y como decías en el episodio anterior, va corriendo a ver a sus amigos. Sí. Estaban desolados, estaban totalmente desamparados, se sentían no traicionados, pero decepcionados. Han matado al maestro. ¿Y ahora qué? Ya no hay esperanza. ¿Qué hacemos ahora? Pero él va corriendo. Porque son sus amigos. Claro. Sí. Y la cita, lo curioso de la cita al otro lado del Monte de los Olivos, no en Jerusalén, que representa el centro de poder
donde están el sumo sacerdote, donde están los altos, el alto clero, donde está. No, en ese lugar íntimo, donde el Señor también pasaba mucho tiempo después de haber tenido malas experiencias en Jerusalén, cruzaba el Monte de los Olivos, iba a casa de sus amigos a descansar. Marta, María y Lázaro. Ahí él queda con ellos en un lugar aparte. Y dice la palabra que ante unos 500 hermanos, ¿no? La ascensión del Señor a los cielos, su regreso a la casa del Padre, no ante 2 o 3, que algún crítico podría decir que había sufrido una alucinación. No, nada menos que ante 500 hermanos, ¿verdad? Si era difícil en el juicio poner de acuerdo a 2 o 3 falsos testigos, ¿no? Imagínate poner de acuerdo a 500 testigos, ¿no? Sí. Que esparcieron, ¿no?, el mensaje y las buenas nuevas de salvación, ¿no? Pero fijaros que aún entonces todavía hay temor, todavía tienen miedo. No era para menos, eran los seguidores de un enemigo del imperio. Pero sin embargo, en ese capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo, esos discípulos acobardados pierden completamente el temor, porque esa venida del Espíritu Santo es como decirles que el sacrificio de Jesús ha sido acepto ante el Padre. Y viene el Espíritu, pierden los temores, salen, alaban al Señor, se produce el milagro de que son entendidos por los demás en las lenguas de los pueblos de los que venían, y ahí comienza verdaderamente la labor de la Iglesia, no del pueblo de Dios. Dios ha tenido siempre un pueblo, siempre ha tenido un remanente, pero la Iglesia de Jesucristo, ahí comienza la predicación del Evangelio, y si nosotros hoy somos cristianos, es también por el testimonio de aquellos que perdieron el miedo. Curiosamente, 500 ven a Jesús ascender, que no es poca cosa. Sí. Muchos le vieron en persona por los caminos. Sí. Curiosamente, Jesús vuelve a Galilea, donde todo comenzó. Es como un ciclo, ¿verdad? Y cierra el círculo. Es bonito pensar que Dios a veces le gusta, ¿no? A Dios le gusta cerrar los círculos, ¿no? Y quedaban unos pocos en el aposento alto, en la fiesta de Shavuot, en el Pentecostés. 120. Y quedaban casi una quinta parte, ¿no? Y ¿cómo es posible que 120 cambien el mundo, verdad? Si hoy en día hubiera 120 real llenos de espíritu, la Biblia nos habla de los 144.000, que algún día llegarán, ¿verdad? Pero si hubiera 120 tan llenos de espíritu como fueron aquellos, yo creo que se seguiría, porque se está cambiando el mundo constantemente. Pero ¿creéis, chicos, que se puede repetir, se debe repetir ese momento del Pentecostés hoy en día, de estar llenos, como dice Joaquín, del Espíritu Santo, sin miedo a predicar el Evangelio a toda criatura? Yo creo que sí, ya hay. No sé cuántos, pero yo creo que sí hay. Sigue habiendo un remanente, ¿no? Sigue habiendo en cada lugar, en cada país, no sé. Yo lo veo sobre todo, por ejemplo, no puedo hablar de todo el mundo porque no estoy en todo el mundo, pero aquí en España yo lo he visto. O sea, he visto un cambio en España desde... Yo nací en Cuba y llegué aquí con 13 años. A día de hoy tengo 27 y veo el Evangelio muy, muy diferente y sobre todo cómo Dios se mueve, el Espíritu Santo se mueve y está llegando a la gente de una manera muy diferente a cuando yo llegué aquí. El vocabulario era muy diferente, el hablar de Jesús era muy diferente, o el mostrar a Jesús. Y hoy en día me encuentro sobre todo en cosas que veía ausente antes. Ahora veo una juventud que hay muchos jóvenes que no les da vergüenza decir yo creo en Jesús. O sea, y cada vez se está volviendo como cada vez a más. O sea, creo que hay gente. Creo que nos falta volver a decir, bueno, necesitamos ese coraje para estar dispuesto, que creo que lo comentamos, estar dispuesto a decir cualquier consecuencia, o sea la que sea la cárcel, sea la muerte, porque eso es lo que estuvieron dispuestos a pagar los discípulos, los apóstoles, que dijeron hasta la muerte, o sea, lo que quieran hacer, apedrearme, pero yo voy a predicar a este Jesús, yo voy a predicar este poder. Creo que todavía nos falta, pero veo mucho en muchos ese corazón de hasta las últimas consecuencias. Queda mucho para hacer, Pris, como ves. Yo creo que lo más importante es recordar que la historia continúa, ¿no? Que no termina la resurrección de Jesús, ni tampoco en el libro de los Hechos, sino que
como mencionábamos antes, es casi el principio del resto de la historia que Dios tiene con el mundo, ¿no? Y el Espíritu Santo es la persona más importante después de la resurrección, ¿no? Porque Jesús se va y los discípulos podrían haber pensado, otra vez nos deja solos, parecía que volvía, pero ahora se vuelve a ir. Y cuando Jesús dice que no se preocupe, ¿no? Que no van a estar solos, sino que alguien mejor. Y yo me imagino a ellos diciendo, pero ¿cómo que alguien mejor? No es imposible que alguien mejor que Jesús exista, ¿no? Y claro, ellos no eran conscientes de lo que Dios tenía preparado para ellos y al final también fue como ese sacrificio acepto para Dios, ¿no? Y Dios responde también, ¿no? Para con sus hijos y les dice, no vais a estar solos, ¿no? Quizás Jesús no va a estar aquí presente físicamente en cuerpo, pero algo mejor. ¿Y qué mejor que puede ser que eso? Pues Jesús en nosotros, ¿no? El Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿no? Juntamente caminando con nosotros todos los días de nuestra vida y eso sin duda es lo que decía Joaquín, ¿no? Que la salvación va más allá de simplemente ser salvos, ¿no? Y saber que después de la muerte está la vida eterna, sino que incluso en la tierra podemos caminar con Jesús. Y eso me parece increíble, ¿no? Y por eso la historia continúa y creo que ese es el mensaje que debemos transmitir, que Jesús fue un personaje, ya hemos visto que es relevante, que fue diferente a todos, pero que trascendió en el tiempo y que hoy puede estar en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Así que la historia continúa y puede continuar con la historia de cada uno de nosotros. Porque es necesario que yo vaya al Padre y os mande el Espíritu Santo, ¿no? Era necesario, era imprescindible. Efectivamente. Para cumplir, ¿no? Claro, Jesús es Jesús de Nazaret, es el hombre Jesús, pero Él es al mismo tiempo el Cristo de Dios, el ungido. Él es al mismo tiempo el unigénito Hijo del Padre, el Padre que mora en Él, que habita en Él corporalmente y vuelve al Padre de donde había venido, vuelve al seno del Padre. Pero como Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo? Al final de los tiempos, no, antes de la segunda venida, vendré a vosotros en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no un poder, el Espíritu Santo, persona que habla, que enseña, que llora, que clama, que intercede, que abre, que cierra, que instruye, que consuela. Vendré a vosotros en la persona del Espíritu Santo. Claro, en los días de Jesús en la carne, en su condición de hombre, Él no podía estar en dos sitios al mismo tiempo. No, porque el Verbo es Dios. Claro. Pero aquel Verbo fue hecho carne y estuvo entre nosotros con las limitaciones propias de la carne. Pero amigo, en la persona del Espíritu Santo, mientras Jesús glorificado intercede por nosotros en el santuario celestial, ante el trono de las luces, el Espíritu Santo puede morar en nosotros, en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Y eso significa que podemos ver mayores cosas. Las noticias de Jesús en los días de Israel en la carne, pues no salieron mucho más allá de las fronteras de la Palestina, como lo llamaban los romanos, pero sin embargo en la persona del Espíritu Santo, del Espíritu, del Padre y del Hijo, claro, ha habido muchos Pentecostés, como tú has dicho. Claro, cuando estudiamos la historia de la Iglesia, vemos que ha habido lo que llamamos habitualmente avivamientos espirituales. En todos los siglos ha habido avivamientos, ha habido despertamientos. En todos los siglos ha habido un remanente fiel. La Iglesia institucional se ha podido corromper, se ha unido a los reinos de este mundo, ha cometido muchas atrocidades. Pero siempre ha habido un remanente fiel. Y ese remanente fiel estará presente hasta el final de los tiempos. Así es. Esa es la verdadera Iglesia de Cristo. Así es. Me quedo con el texto de mayores cosas que estas que yo he hecho haréis en mi nombre. Y eso es lo que el llamado de ir a hacer discípulos a las naciones, ¿no? De ir lo último que dice Jesús, ¿no? Antes de ir y convertir, llevar el Evangelio a toda criatura, que es lo más bonito que podemos hacer, ¿verdad? Hablar de lo que tenemos en el corazón. Mira, hay una cosa curiosa, ¿no? Pero si traducimos literalmente del griego, del original, lo que Jesús dice es: id haciendo discípulos en todas las naciones.
Así es, sin cesar. Eso es, Todo el caminando tiempo. y dando testimonio de mí, es lo que está diciendo. A ver. Gracias, Joaquín. Por favor. Piestira, Alex. Gracias. A vosotros, gracias por haber estado aquí en esta serie de programas. Puedes ver en la descripción un enlace para que tengas más información y puedas conocer más acerca de esta figura que, como hemos visto aquí, es apasionante la historia y el mensaje y que no deja a nadie indiferente.